Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga en este día, que tengan un día lleno de la gracia y de la paz de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo de acción de gracias quiero que me acompañen a la palabra de Dios. Vamos a estar en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que a Dios debemos ofrecerle por medio de Cristo sacrificio de alabanza, haciendo comparación al sacrificio que anteriormente el pueblo de Israel hacía para la expiación de sus pecados, pero lo hacían de una manera muy legalista, lo hacían simplemente por cumplir un mandato. Aquí lo que la palabra nos está motivando es que nosotros recurramos a esos sacrificios, pero en vez de sacrificar un animal, sacrifiquemos delante de Dios hagamos un sacrificio de alabanza. Que esa alabanza suba delante de Dios como un olor fragante. Me gusta cómo dice la versión de la traducción del lenguaje actual, se las voy a leer. Nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. Así que esa alabanza que sale de nuestros labios, como dice aquí la palabra, fruto de labios que confiesan su nombre, no es más que las gracias que nosotros le damos al Señor por todo lo que ha hecho con nosotros. Primero, porque por medio del Señor Jesucristo nos ha regalado la salvación. Y ese sería, hermanos, el motivo principal. Así no tuviéramos nada más, solamente con el hecho de saber que somos salvos por gracia en Cristo Jesús por medio de la fe, eso debería a nosotros de poner nuestro corazón gozoso, contentos y darle gracias a Dios por eso. Pero a eso sumémosle, mis hermanos, todo lo que el Señor ha hecho con nosotros, todas las bendiciones que derrama sobre nosotros, su paz, su amor, su bondad, su misericordia, que son nuevas cada mañana. Entonces, la invitación es para que esta mañana nosotros nos regocijemos delante del Señor y le demos gracias por todas las cosas que Él está haciendo en nosotros. Dice la palabra también que demos gracias a Dios en todo porque esta es su voluntad. Y recordemos que la voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable. Aunque sean momentos difíciles, aunque sean momentos duros, quizás estemos atravesando, yo sé que estamos atravesando momentos complicados, pero aún por esos momentos debemos de darle gracias, porque Dios utiliza esos medios, esos momentos, esas circunstancias para pulir nuestro carácter, para que nuestro carácter sea como el carácter de Cristo y que nosotros podamos glorificarlo y exaltarlo. Y que el fin de todos esos procesos que nosotros estamos viviendo sean para que las virtudes y el fruto del Espíritu Santo se haga evidente cada vez más en nosotros. Y yo creo, hermanos, que eso es un motivo principal por el cual darle gracias a Dios en esta mañana. Así que hagamos una oración dándole gracias al Señor. Padre, queremos darte muchas gracias. Primeramente, Señor, porque hemos sido escogidos, redimidos, justificados y estamos siendo santificados, Señor. Gracias por ese sacrificio de amor, de misericordia que hiciste en la cruz por nosotros. Queremos con nuestros labios proclamarte, Señor, darte gracias y exaltarte. Queremos que de nuestra boca salgan palabras de gratitud, salgan palabras de que nosotros sintamos, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, ese anhelo por darte las gracias, ese deseo de agradecer cada una de las cosas que has hecho, que estás haciendo y que harás con cada uno de nosotros. En el nombre poderoso y santo de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gloria y te damos muchas gracias. Amén. Que mi Dios los bendiga, hermanos.
hermanos y hermanas de la Iglesia Betania de la Reforma en Sevilla, en Colombia. Quería mandarles un saludo. Soy su hermano Juan Manuel Vaz de la Iglesia Cristiana Caminando por Fe aquí en Barcelona, en España, en la cual estoy sirviendo como pastor desde hace ya casi 9 años y tengo el privilegio de poder conocer cada día más hermanos como ustedes que están caminando en la sana doctrina. Sabemos que a veces hay momentos difíciles, que miramos a nuestro alrededor y parece que somos bichos raros, que de todos que creen la mayoría una misma cosa, parece que nosotros somos los únicos que conseguimos ver en la palabra de Dios cosas que otros no ven. Y podemos llegar a confundirnos y pensar que somos los que están mal. Pero recuerden que las multitudes, la mayoría, no siempre ha estado en el camino correcto. Al revés, la gran mayoría de veces son las minorías las que están caminando por el camino correcto y por la senda correcta. Así que les animo a seguir escudriñando las Escrituras, a mantenerse firme en las doctrinas fundamentales y bíblicas, a seguir predicando el verdadero evangelio en medio de estos tiempos de apostasía, donde tantos falsos profetas y apóstoles nos rodean, donde tantos falsos evangelios como el de la prosperidad nos rodean y cada vez pocos se van levantando para encender una antorcha de luz en medio de las tinieblas. Dejen que el Señor use su ministerio, su iglesia local, para seguir difundiendo las verdades bíblicas del Evangelio allí donde se encuentren. Estaremos orando por ustedes.
Amados hermanos y hermanas, Dios los bendiga, muy buenos días. Qué bueno de nuevo encontrarnos en otra escuela dominical, otro día del Señor, que nuestro amado Rey nos regala el privilegio y la oportunidad de adorar juntos el nombre del Señor. Queremos darle gracias a nuestro hermano pastor Juan Manuel Vaz, que nos saluda desde España. Un fuerte abrazo y saludos también para él y su toda la congregación, que Dios lo siga usando para su gloria. Hoy continuamos con nuestra serie de Apocalipsis. Hoy es la segunda parte de Ama o Muere. Sé que hemos sido confrontados, como es la palabra del Señor que nos confronta todos los días, a venir en arrepentimiento y fe. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a dar gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio de poder estar aquí, porque sabemos que es por su gracia, por su misericordia y por su amor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias infinitas por esta oportunidad que tenemos, Señor, de nuevo de estar delante de ti. Por tu misericordia, Señor, y por tu gracia es que estamos acá, amado Padre. Porque sabemos de que es tu gracia la que nos ha enamorado y nos ha traído a tus pies para rendirnos a ellos voluntariamente, Señor. Te damos gracias, Señor, por una salvación tan grande, la cual tú mismo, Señor, estás perfeccionando en todos y cada uno de nosotros. Ora, amado Rey, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, para que hoy, Señor, vengamos todos a entender y a reconocer de que tú nos has amado con amor eterno y que por tanto has prolongado tu misericordia, que tus misericordias son nuevas cada día, y por eso venimos delante de ti a pedirte perdón por nuestros pecados, reconociendo la maldad de nuestro corazón y la santidad, Señor, de tu nombre. Padre eterno, ponemos en tus manos nuestras debilidades, Señor, que van a ser expuestas a través de tu palabra, Señor, y que todos aquellos, Señor, que vamos a ser expuestos a tu palabra, Señor, entendamos y reconozcamos de que tú eres santo, y que el anhelo y que tu voluntad es que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Padre, a través de la iglesia de Éfeso estamos aprendiendo que hemos caído en nuestro primer amor, que hemos abandonado tu primer amor, y queremos venir a ti, Señor, para que tú nos traigas con cuerdas de amor, Señor, a amarte todos los días más y más, a tener un compañerismo, una unión vital con el Señor Jesucristo y con nuestros hermanos para tu gloria. Padre, pongo en tus manos cada palabra que iba a ser predicada para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Todo eso, Señor, te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, quiero que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a estudiar del 4 al 7, pero leeremos desde el capítulo 2, versículo 1 al 7. Iglesia de Éfeso. El tema de hoy es Ama o Muere, y es la segunda parte. Ama o muere. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, amados, como hemos venido hablando acerca de la serie de Apocalipsis, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de ánimo, es un mensaje que trae fortaleza a los creyentes. Es la historia final, ya es el final de la historia de nuestra salvación. Vamos a entender y a reconocer de que Dios ha estado en control, que no hay nada, absolutamente nada en la tierra, ni acontecimientos, ni situaciones, ni gobernantes que no hayan estado y que no estén bajo la mano y el gobierno de nuestro amado Dios.
Dios pone reyes y quita reyes. Es Dios quien provee absolutamente todo para que se cumpla su plan y propósito, lo que llamamos la providencia de Dios, en su perfecta voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y eso lo entendemos todos y cada uno de nosotros como creyentes. Pero no podemos desmayar. Nuestra fe no puede decaer. Antes debe estar mucho más en alto, en ver cómo se cumple su palabra todos los días y cómo esa salvación tan grande que Él mismo la está ejecutando en todos y cada uno de nosotros, esa salvación progresiva que es la santificación, se ha venido dando y se seguirá dando hasta el último día, porque el Dios Todopoderoso, nuestro único y amado Dios y Salvador, está involucrado con tu salvación y con mi salvación. Y eso nos da seguridad, y eso hablábamos en la clase pasada. Entonces vamos a empezar a exponer. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Voy a hacer una pequeña introducción donde quedamos para conectarnos con aquellos que de pronto es por primera vez que vayan a escuchar esta serie. En el texto original, en griego, acerca de que has dejado tu primer amor, está hablando de que dejó lo primero. Dejó eso primero que algún día tuvo. Ese primer amor, esa pasión, ese amor que teníamos por Dios. Esa relación que teníamos con nuestro prójimo. La iglesia de Éfeso tenía muchísimas obras, pero había dejado a un lado su primer amor, o sea, había dejado al amor de Dios en esas obras. Y ellos habían caído en un proceso de decadencia espiritual. Tenían muchísimas obras, pero en esa obra no estaba el Señor. Veíamos al final de la clase pasada era de que muchos de nosotros éramos como Marta, afanados haciendo muchísimas cosas, pero que realmente el Señor quiere es que estemos a sus pies. Estemos a sus pies creciendo en amor, conociendo de su verdad, interiorizando esa verdad y poniéndola por obra en nuestras vidas para que demos frutos dignos de arrepentimiento. Y eso se traduce en obras para la gloria de Dios. Pero en esas obras tiene que estar implícito el amor de Cristo, el amor de Dios. Y ese amor de Dios se refleja en el amor al prójimo. Y es un amor que no compromete la verdad. Y quiero aclararles esto. El amor de Dios no compromete la verdad, porque el que ama dice la verdad. Pero esa verdad tiene que estar llena de amor, de misericordia y compasión con aquellos que se pierden. Y más adelante se van a dar cuenta que muchas veces la ortodoxia, la doctrina, sin amor daña, destruye. La doctrina tiene acompañada de amor, de vida, de esa vida en Cristo, de esa vida que trae vida. Porque la doctrina sin el Espíritu Santo, sin esa unión vital con Cristo, no son sino palabras, no son vida. Así que vamos a empezar a desglosar este texto. Hay dos artículos que determinan la expresión del amor y su cualidad. Ellos no habían dejado cualquier amor, habían dejado el primer amor. Habían dejado el primer amor. O sea, habían dejado a Dios a un lado. Porque Dios es amor y quien no ha amado no ha conocido a Dios. O sea que en sus obras no estaba la perfección del amor de Dios en Cristo Jesús, que se traduce en amor al prójimo. Podemos hacer muchas cosas para Dios, claro que sí. Podemos evangelizar, podemos probar los espíritus, podemos decir a los apóstoles que no son apóstoles, y más en este tiempo que prolifera tantas doctrinas equivocadas. Podemos estar firmemente y haciendo una defensa de la fe de la manera correctamente doctrinalmente, pero si no está ese amor que glorifica el nombre del Señor, si todo lo que yo estoy haciendo y diciendo no está enfocado en el amor de Dios, para llamar al arrepentimiento y a la fe a todos aquellos que escuchan y que ven las obras de la iglesia, podemos estar como la iglesia de Éfeso. Nuestro amor a Dios está fundamentado en la naturaleza de Dios mismo, en sus palabras y acciones, y por su excelencia en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dios muestra su naturaleza del amor y define la dirección en el que el amor humano debe desarrollarse en todas sus manifestaciones. Y fue donde quedamos. Necesitamos entender que el amor de Dios es completamente diferente al amor del hombre. Y ese amor de Dios lo llena todo. Y decíamos que ese amor nos constriñe, nos impulsa a amar.
a nuestro prójimo, nos impulsa a amar a Dios sobre todas las cosas. O sea que ese amor de Dios hace que nos despojemos de nosotros mismos. La antítesis del amor de Dios es el egoísmo del hombre. Por eso la invitación de Dios a todos los creyentes en Jesucristo, nuestro Rey, Señor y Salvador, es todo aquel que quiere ser mi discípulo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el llamado al discipulado, es el llamado a seguir a Cristo, es una negación total al yo, a ese amor propio. Pero desafortunadamente la iglesia está inmersa en ese amor propio, en esa búsqueda de satisfacciones personales, en mostrar qué tan buenos podemos hacer, incluso qué tanta teología puedo llegar a conocer. Y abandonamos ese primer amor. Y en vez de restaurar, en vez de construir, de edificar para la gloria de Dios, estamos destruyendo. Y es necesario que seamos sabios. Nosotros como presbiterianos reformados, como iglesia reformada, iglesia evangélica, porque está centrado en el evangelio, tenemos que tener claro de que la doctrina tiene que ir acompañada de amor. De ese amor que sobrepasa todo entendimiento y razonamiento humano. De ese amor que nos lleva a tener compasión y misericordia por aquellos que están perdidos. Incluso por aquellos que de pronto doctrinalmente, en doctrinas generales, no son compatibles con nosotros, pero no se trata de ser compatibles. Significa que estamos en un mismo espíritu, buscando la gloria de Dios y predicando el evangelio. Ya es muy diferente cuando son doctrinas principales, que ya atentan en contra de la verdad de Dios, ya es diferente. Y hay que combatir ardientemente por la fe. Pero realmente tenemos que tener claro que esas obras tienen que estar basadas en el amor de Dios. Quiero que vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 al 10. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Vemos que la manifestación del amor de Dios es en Cristo Jesús, en ese sacrificio sustitutorio o sustitutivo que tuvo Dios para con nosotros. En esto consiste el amor, en que nos amó a nosotros primero. Dios toma la iniciativa de amarnos a pesar de nuestro pecado, a pesar de que estamos muertos en delitos y pecados. Toma esa iniciativa de amarnos. Dice que nos amó por el puro afecto de su voluntad. A Él le plació amarnos. El amor de Dios siempre será incondicional. Será un amor que rompe todo esquema del hombre. Y ese amor tiene que ser desarrollado y mostrado al mundo a través de la iglesia. Este abandono del primer amor se reflejó en que en un enfriamiento espiritual. A pesar de que esa iglesia estaba haciendo mucho, se había enfriado espiritualmente. O sea, su corazón estaba avivado por la esencia del evangelio, que es amor. Amor por Dios y amor por el prójimo. Esa gente tenía amor por su ministerio, por la iglesia que eran, por la doctrina, la teología que tenían, porque esta iglesia estaba muy bien fundamentada teológicamente. No se les olvide que esta iglesia fue fundada por Pablo. Pablo estuvo 3 años, estuvo Timoteo, estuvo el apóstol Juan, estuvo uno de los más grandes predicadores del primer siglo, que fue Apolos. O sea, esta iglesia estaba bien establecida, pero había empezado muy bien. Esta iglesia empezó muy bien, lo estudiamos en la clase pasada. Es una iglesia que empezó avivada, abandonando todo por amor a Cristo, sin importar las consecuencias de donde vivían. Vivían en un lugar de tinieblas, pero ellos resplandecieron en las tinieblas. Y ese amor trajo más gente al evangelio. Ese amor, esa compasión por los perdidos, lo estaba haciendo. Muchos pensarían que dejar a un lado el primer amor no es algo tan grave y se puede justificar con obras. No, amados, no caigamos en ese error. Nunca el amor de Dios puede sustituirse por obras, porque serían obras muertas. Serían obras que no glorificarían el nombre del Señor, y eso es lo que estaba reclamando el Señor Jesucristo. Pero tengo contra ti, o sea, estoy en contra de lo que estás haciendo.
a pesar de que lo haces en mi nombre y con arduo esfuerzo y trabajo y doctrinalmente y teológicamente están fundamentados, pero han dejado a un lado el primer amor. Lo habían dejado. Entonces, no se puede justificar el abandono del primer amor o dejar a un lado el primer amor a Dios que por las obras. Nos convertiríamos en legalistas. Seríamos esas personas que estamos mostrando exteriormente de que somos muy justos o que conocemos a Dios, pero dice que quien no ha amado no ha conocido a Dios. O sea, quien no ha amado a Dios no puede tener relación con Dios, compañerismo con Dios. Y ese amor a Dios se traduce amor a nuestro Señor Jesucristo. Es un amor que se somete libremente y fielmente y absolutamente. Eso es lo que demanda la palabra del Señor como creyentes. Pero este abandono del primer amor se puede llamar traición. O sea, eso es una traición que estaba haciendo esta iglesia en contra del Señor Jesucristo. Estaban traicionando ese primer amor y estaban sustituyéndolo por amor a las obras. O sea, por amor a lo que ellos mismos hacían. Y como base tenían su teología, sus obras, todo lo que ellos tenían. Pero realmente no tenían nada. Porque es muy claro, todo sin Cristo es igual a nada, y nada con Cristo es igual a todo. Pero es necesario que entendamos eso. Más adelante van a ver cuando estudiemos la carta, una carta que Dios le dice a la iglesia de Filadelfia, que aunque tienes pocas fuerzas, aunque eres pequeña, has guardado el testimonio de mi nombre. Y esa palabra la había guardado en amor. Era una iglesia del amor filial. Era una iglesia que mantenía unida como cuerpo y unida a Cristo. Y realmente se dan cuenta más adelante que ese amor, esas obras van más allá de ser algo externo, sino de relación entre hermanos, entre el prójimo, entre ovejas, pastor, entre líderes, pastor, entre esposo y esposa. Realmente la iglesia la conforman familias. Y esas familias son fundamentalmente establecidas por un matrimonio. Y realmente eso es lo que está pasando en la iglesia de ahora. La gente tiene religión, muchos tienen teología, muchos tienen argumentos teológicos claros, firmes y reales, pero no se traducen en vida. O sea, esa vida se representa en amor al prójimo. Él le dice, pero el abandono del primer amor se puede llamar traición. Por eso dice, pero tengo contra ti algo bastante grave. Y vamos a empezar a mirar realmente a profundidad qué fue ese abandono, qué fue lo que abandonaron ellos. Ya vimos cómo empezó la iglesia, vimos que empezó ardientemente, quién la estableció, dónde estaba establecida. Ahorita vamos a mirar realmente qué fue ese abandono, el primer amor. El verdadero cristianismo no es recordar el amor pasado, sino es mantener viva cada día nuestra devoción y fidelidad al Señor y no a las cosas que hacemos por Él. El amor de Dios, ese amor en el creyente es dinámico. Ese amor es una relación todos los días que es dinámica. Por eso Dios nos está moviendo en momentos de circunstancias. No todo el tiempo es una rutina. Esta iglesia andaba en piloto automático. O sea, prendieron el motor del evangelio, el evangelismo de las obras, y se abandonaron qué es lo que motivaba esas obras. Está mirando, mira dónde has caído. El Señor de la obra fue sustituido por la obra del Señor. Sustituyeron ese primer amor por obras. Y sé que mucha iglesia en este tiempo está ocupada, afanada, y no es malo. Es malo la motivación que puedan tener. Claro que queremos evangelizar, hay que evangelizar. Que hay trabajo social, hay que hacer trabajo social. Hay que defender y contender ardiente por la fe, claro que sí. Pero la caracterización de una iglesia en Cristo es una iglesia basada en amor. Ese amor porque Jesucristo mostró su amor perfecto. Lo leímos ahora en su sacrificio. Y ese amor también tiene que ser en nosotros un sacrificio. Como creyentes debemos sacrificarlo todo por amor a Cristo. En Filipenses el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia que tengan en más alta estima al prójimo. Pero no es así. Nosotros queremos ser superiores al prójimo porque conocemos un poquito más que ellos.
nos sentimos más maduros espiritualmente porque conocemos teología. No, tenemos que conocer, la teología se traduce en vida, en una unión vital con Cristo. Es más que conocimiento, logos, es vida, y una vida abundante. O sea, se trata de una vida injertada, la vida verdadera, somos los pámpanos. Y es una vida que se traduce en frutos. Y más adelante nos vamos a dar cuenta qué es esa vida en Cristo. Vimos que el Señor de la obra fue sustituido por la obra. El Espíritu Santo había llevado a los creyentes de Éfeso a una relación íntima y personal con el Señor Jesucristo. Esta relación íntima personal que ellos habían tenido, la habían abandonado. Y ese abandono no pasó de la noche a la mañana, amados hermanos. Ese abandono fue paulatino. Fueron dejando, voluntariamente fueron dejando y sustituyendo. Es lo que hablamos ahora, que ese autoengaño, hablamos en la clase pasada, que el autoengaño nos lleva a ese punto. Mira que el que esté firme que no caiga. Tenemos que examinarnos todos los días a nosotros mismos. ¿Cuáles son las motivaciones que tenemos para servirle al Señor? ¿Por qué le servimos al Señor? ¿Cómo estamos amando al prójimo? Y la pregunta es, ¿cuál es mi prójimo? El Señor Jesucristo les aclaró a los fariseos quién era su prójimo. Qué fácil es amar a quien nos aman. Qué fácil es servir a aquellos que nos sirven. ¿Qué hacéis de más? Dice el Señor Jesucristo. Pero nuestro amor tiene que estar basado en despojarnos total y absolutamente de nosotros mismos. El Señor nos dio ejemplo. Dice que en Filipenses, siendo en forma de Dios, al igual que Dios, no tuvo cosa que aferrarse, o sea, no tuvo nada que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó la forma de hombre. Y siendo hombre se hizo siervo, y siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Pues el apóstol Pablo dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese es tu sentir, esa es tu motivación, ese es tu amor para servir, para pertenecer al cuerpo de Cristo. Si no es ese, estás equivocado o estamos equivocados y necesitamos mirar de dónde hemos caído. Esa unión vital con Cristo es la que debemos tener realmente con Él y con nuestro prójimo. Amados, como estamos amando a Cristo, amamos al prójimo. No se te olvide nunca eso. Como amas a Cristo, amas al prójimo. Literalmente, o sea, en ese corazón, lo que motiva a amar a Cristo es lo que me debe motivar a amar al prójimo. Por encima de conceptos, ideas y conveniencias. Por encima de mí mismo. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Mi prójimo está primero que yo, pero nosotros siempre queremos estar primero que Dios y que el prójimo. Ese yo está en nosotros todos los días queriéndonos robar ese privilegio de estar en Cristo. Este abandono no fue de la noche a la mañana. En original da la idea de ir dejando poco a poco. Estos creyentes fueron dejando poco a poco. Realmente esta era una segunda y tercera generación. La primera generación se mantuvo firme, avivado su corazón por el amor a Cristo. Pero esta era una segunda y tercera generación. Y empezaron a basar su iglesia en todo lo que hacían. O sea, estaban viviendo de viejas glorias. Y esa no es la vida del creyente. Las misericordias de Dios son nuevas cada día. ¿Y por qué nuevas cada día? Porque todos los días es una experiencia nueva con Dios a través del Señor Jesucristo, con nuestro prójimo. Es dinámica. Ustedes imaginen un matrimonio de todos los días sigan las mismas palabras y viven las mismas circunstancias. Así vive mucho matrimonio, una rutina. Y empieza a vivir una relación fría y acartonada. Y empieza a abandonarse ese primer amor, esa pasión con la que amábamos a nuestra esposa o al esposo. Ya ese amor apasionado, fervoroso, se ha ido apagando y queda la rutina, queda el piloto automático, queda la costumbre. Y así hay mucha iglesia, así hay mucho creyente. Es necesario que seamos despertados. Pablo dice a Timoteo, aviva el don que está en ti. ¿Y dónde estaba Timoteo? En Éfeso. Aviva el don que está en ti.
Por eso esa carta de Pablo, primera y segunda Timoteo, que es una carta pastoral dirigida específicamente a Timoteo, tiene que ser clara para nosotros también. Porque es necesario que nosotros seamos avivados todos los días por la palabra del Señor en unión vital con Cristo a través del Espíritu Santo, que es lo que llamamos llenura del Espíritu Santo, de una obediencia basada en el amor a Cristo. Una obediencia en la cual nos deleitamos haciendo la obra del Señor para su gloria. Pero esa obra del Señor empieza por nuestra casa y se traduce afuera. No podemos ser oscuridad en la casa y pretender ser luz afuera. La luz empieza desde adentro hacia afuera. El abandono fue de la noche a la mañana, no fue de la noche a la mañana. El original dice, da la idea dejando poco a poco. La rutina espiritual nos lleva a un enfriamiento de relación con Cristo. Vemos una relación en piloto automático, asumiendo de que conocemos al Señor, pero este conocimiento o relación se da cada día, en momentos, en relaciones, en dificultades. Como decía ahorita, es dinámica. Es dinámica, Dios nos mueve cada momento. Hay momentos en los cuales vamos a pasar por momentos difíciles, pruebas, tentación, tribulación, dolor, alegría, gozo. Es un mover. El cristianismo es dinámico. Por eso es que el escritor Pablo en 2 Corintios, vamos a 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, 2 Corintios 3, 18, dice el apóstol Pablo, y está hablando de un mejor pacto. Está hablando del pacto que Dios había hecho con Israel, que era el pacto de la ley a través de Moisés. Y está hablando de que somos en un mejor pacto. Nosotros estamos en un mejor pacto, hecho en Jesucristo. Es un pacto de gracia. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ese dinamismo dentro del cristianismo produce un hombre, una mujer siendo transformada a la imagen del Señor Jesucristo, al ver la gloria de Dios todos los días en cada circunstancia, en cada necesidad, en cada batalla que tenemos. Pero ese es el cristianismo. El cristianismo no es estático, es dinámico. Nos estamos moviendo todo el tiempo, direccionados por el Espíritu de Dios y su bendita palabra. Esta unión vital con Cristo, por medio de un nuevo pacto de gracia, no de obras, nos lleva a una nueva relación de vida con Cristo. Israel, antes de ese nuevo pacto, que era el pacto de obras, hay dos pactos generales, el pacto de obras y el pacto de gracia, el pacto de sangre en Cristo. Y hay otros pactos. Pero ese pacto que Dios había hecho en el monte Sinaí, con Israel, que era un pacto de la ley, obedeces, yo te bendigo. Obras, está hablando del pacto de obras. Esas obras esclavizaban al pueblo de Israel cuando no tenían amor. Ustedes pueden ver que Israel en muchas edades de su tiempo, de su historia, hacían todo. Si usted fuera a Isaías, hablando en el capítulo 1, está diciendo que un pueblo que Dios le dice de qué me sirven sus lunas nuevas, sus diezmos, sus ofrendas, sus fiestas, todo lo que ellos hacían toda la liturgia. Pero él decía, sus manos están manchadas de sangre. Venían a la casa del Señor a hollar sus atrios. Afuera estaban haciendo todo en contra de Dios y venían a la iglesia a pretender acallar su conciencia con la liturgia o con cumplir externamente obras. Pero os dice que si este pueblo de labios me honra, y su temor a mí no es mi mandamiento de hombres. Su corazón está lejos de mí. Así estaba esta iglesia, su corazón estaba lejos del Señor. Estaba lejos de una relación vital con Cristo. Quiero que vayamos a Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5. Dice el Señor, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí está, separados de Cristo, de ese amor en Cristo, de esa unión vital con Cristo, nada para la gloria de Dios lo podemos hacer. Podemos hacer muchas cosas religiosamente. Externamente podemos tener un ministerio, entre comillas, de nombre.
de que hace obras, de que evangeliza, de que tiene teología, de que tiene seminario, de que tiene un liderazgo. Pero es una iglesia que está fría, acartonada, sin vida, porque el amor es vida. Realmente el amor es la vida en el creyente. Hablábamos en la clase pasada que el problema de la iglesia de Éfeso era el liderazgo, y sigue siéndolo ahora. El problema de la iglesia es el liderazgo. Un liderazgo que no está comprometido con el Señor, sino con el lugar. El liderazgo de ahora es como el liderazgo cuando Jesús en el aposento alto les dice a ellos que no se trataba del lugar. Dice que el pequeño tenía que ser grande. Él está diciendo que el reino de los cielos se trata de servicio al prójimo. Les estaba lavando el corazón cuando le daba los pies a Pedro, está lavando el corazón a sus discípulos. Y ese ejemplo les estoy dando. Yo soy Señor, soy Maestro, soy Rey, soy Señor. Y miren lo que estoy haciendo. Pero realmente la iglesia tiene que despertar, porque desafortunadamente ese liderazgo equivocado ha permeado la iglesia. Líderes que quieren hacer mucho, pero realmente no están haciendo nada. Porque si esas obras no tienen crédito para la gloria de Dios y fundamentadas y establecidas en lo que Dios ha dicho a través de su palabra, en amor, no tenemos nada. Este amor a que se refiere el Señor, que ellos han abandonado, es a Dios mismo, porque Dios es amor. Él es quien genera el amor en cada creyente. Dios es el amor original. Dios es el amor que fluye en el creyente. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Ellos habían abandonado a Dios. Entonces imaginen una iglesia que abandone a Dios. Y ese era el llamado de atención del Señor Jesucristo. Habían abandonado su primer amor. Ese amor que tenía que estar en cada creyente, que Dios ha derramado en nosotros, es un amor ágape, que solamente está en Dios y lo transmite Dios al creyente, a la iglesia, por medio del Espíritu Santo. O sea que no tenemos excusa para decir que no puedo amar al prójimo como amo a Dios, como me amo a mí mismo. No tengo excusa de no perdonar, de no amar, de no servir para la gloria de Dios, de no hacer diferencia en el servicio. No tenemos excusa, amados hermanos. Pues el sermón de hoy se llama ama o muere. El cristiano que no ama está muerto. El cristiano que no ama con el amor de Cristo está muerto. Y más adelante se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Ese amor de Dios se ha derramado en cada creyente a través del Espíritu Santo. Eso es lo que hablamos de un nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo en Cristo, nos da un nuevo corazón para amar a Dios y para amar al prójimo. Nos da un nuevo corazón para amar su obra, para amar, voluntariamente entregarnos como un sacrificio vivo, agradable y perfecto, que es nuestro culto racional. Pero ese es el llamado de la iglesia como creyentes. No hay otro llamado. Otro llamado es llamado del hombre, a que nos vean, de que hacemos muchas cosas, pero en ellas no está Dios. Es un amor de absoluta entrega incondicional, lleno de fidelidad a Dios y generosidad al prójimo. Este tiempo de pandemia, este tiempo de confinamiento, han probado el corazón de muchos siervos, ha probado el corazón de mucha gente en la iglesia, que no ha pensado sino en sí mismos. Pastores que no han pensado sino en el diezmo y la ofrenda, que no han entrado a la iglesia. La gloria es del Señor, pero sé que a muchos de nuestros pastores, yo creo que la gran mayoría de todos nuestros pastores, Dios ha sido fiel y no ha faltado un solo día con sus promesas. Antes ha habido más para darle a los demás. Pero muchos de la gente en la iglesia de Cristo, hablando de toda la iglesia a nivel mundial, muchos no han pensado sino en sus necesidades y acaparar para ellos, y no piensan en el dolor y las necesidades de otros, de aquellos que no tienen nada. Incluso muchos de la gente de la iglesia no se pregunta cómo está el pastor, cómo está la familia pastoral, pero sí están exigiendo de que el pastor esté todo el tiempo con ellos, llevando, trayendo. Y no estoy echando vainas frente a las personas, sino que es la verdad. Es un amor en doble vía. Es un amor que se ministra unos con otros porque somos un cuerpo.
Todos nos necesitamos los unos a los otros. No hay mejor que otro. Pero necesitamos en este tiempo estar unidos en Cristo. Y es maravilloso que podamos entender este principio. La iglesia tiene que estar unida en amor, moviéndose con talentos y con dones para la gloria del Señor, supliendo las necesidades del prójimo para la gloria del Señor, no para que me vean cuántos mercados he entregado, o tomándonos fotos para mostrar de qué estamos haciendo. El Señor nos toma la foto en lo íntimo. Él dice que lo que hacemos en lo oculto lo saca a la luz en público y da honra a quien tiene que honrar y vergüenza al que tiene que avergonzar. Pero ese es nuestro Dios, ese es nuestro Rey. Es un amor de absoluta entrega incondicional, lleno de fidelidad a Dios y generosidad al prójimo. Quiero que vayamos a 1 de Juan 4:7. 1 de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Escucharon eso? Todo aquel que ama es nacido de Dios. O sea, todo aquel que ha nacido de nuevo ama a su prójimo y no lo hace a la fuerza. Lo hace voluntariamente. Es un deleite amar al prójimo. Es un deleite servir al prójimo sin esperar recompensa. Porque la recompensa viene de parte del Señor. Que tu mano derecha no se dé cuenta de lo que hace la mano izquierda. Pero hacemos todo es para la gloria de Dios. Luego dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, tiene relación, compañerismo con Dios a través del Señor Jesucristo. El que ama al prójimo tiene relación con Dios, o sea, conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, que el que no ama a su prójimo no ama a Dios. Qué tremendo, amados. Y es de reflexionar. Es reflexionar en medio de una sociedad y de un sistema de egocentrismo, egolatrismo, donde el hombre es el centro de todo. No, el centro de todo es Dios. El centro de todo es Cristo. Pues que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene que mostrar esa luz en amor a un mundo que no conoce a Dios. ¿Y cómo no van a conocer a Dios si no conocen el amor de Dios a través de la iglesia? Y esa es la finalidad de la iglesia, mostrar el amor de Dios. Y eso es lo que marcaba la diferencia de la iglesia primitiva. Hombres que entregaban sus vidas. Y usted va a encontrar a Pablo que se despojó de todo por amor a Cristo y amor a la iglesia. Y no importó cuántas vicisitudes, cuánta hambre, cuánta cárcel, cuántos azotes, cuántas circunstancias difíciles. Pero él dice que por amor a Cristo lo había perdido todo. Pero todo para él era pérdida, o sea, todo lo que perdió él era ganancia por el conocimiento de Cristo. ¿Y cuál es el conocimiento? El amor de Cristo que lo constreñía, que lo impulsaba cada día a predicar a tiempo y fuera de tiempo, a amar al prójimo a pesar de que muchas iglesias, empezando por la de Corinto, se oponía a su apostolado. Las obras son el producto de nuestra unión con Cristo en fe. Esas obras que glorifican el nombre del Señor vienen y son producidas por el amor a Dios en Cristo Jesús en fe. Pero más allá de las obras está el fruto. Más allá de esas obras visibles, o sea, lo que es evangelizar, doctrina, probar los espíritus, todo lo que hace la iglesia de Éfeso era importante. Pero más importante es esa unión vital con Cristo, con el prójimo. Eso es lo que está hablando Juan 15. Esos frutos que está hablando Juan 15, está hablando frutos en el Espíritu. O sea, un carácter que mostraba el amor de Cristo en nuestras relaciones interpersonales. Es una relación vital con Cristo que son los frutos de esa unión. ¿Y cuáles son los frutos de esa unión? De esa unión con Cristo, andar en el Espíritu, de ser llenos del Espíritu Santo, obedeciendo en amor. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu, mire, más el fruto del Espíritu. O sea, el resultado de estar en el Espíritu de Dios, el resultado de estar en el amor de Cristo, primero es amor. Amor es el primero. Y son verbos, mire que son verbos. Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos que debe ver el mundo. Son los frutos que debe ver mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi familia, la congregación. Y esos frutos están basados en el amor. Es imposible de que eso esté en la vida de un creyente si no está el amor de Cristo. Y es una unión vital con Cristo por medio del Espíritu Santo. Ellos no estaban andando en el Espíritu. La iglesia de Éfeso no estaba andando en el Espíritu, estaban andando en las obras. Habían dejado a un lado esa unión vital con Cristo, esa unión vital con Dios a través del amor. El amor y las otras 9 virtudes no son de las obras del hombre. Todo eso que leímos ahora, esos frutos no provienen del fruto del hombre. Es imposible que el hombre, aunque trate de maquillarlo y mostrarlo, siempre será hipócrita. Y siempre se dará cuenta y saldrá a la luz la verdad. Saldrá a la luz la verdad de todos y cada uno de nosotros. Son frutos del Espíritu. Son partes de las buenas obras que fueron preparadas para que viviéramos en ellas. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, o sea, somos obras maestras, obras de arte en las manos de Dios. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, o sea, para que nuestra vida estuviera caminando en esas obras. En esas obras que daban gloria al Señor, y ese fundamento de esas obras era el amor a Dios y el amor al prójimo. Todo esto que vemos en Gálatas, que son el resultado de la unión vital con Cristo, son verbos en acción en nuestras vidas. Las obras del hombre son delante de Dios heno, madera y hojarasca, y serán quemadas y se consumirán. Pero la obra de Dios en nosotros son vida y calidad de vida, que hará de que el mundo vea la gloria de Dios en la obra del Espíritu Santo en todos y cada uno de nosotros. El mundo verá esa diferencia. El mundo puede ver esa diferencia. Por eso somos llamados a ser la sal y la luz del mundo, no las obras del mundo. Somos llamados a ser la sal y la luz del mundo. Somos los que preservamos, la sal preserva y la luz ilumina la oscuridad. Pues dice que una luz o un candelero no se puede poner debajo de un almud o debajo de una mesa. No se puede. Esa no es la finalidad de la iglesia. Mateo 5:13. Vamos a Mateo 5:13. Mateo 5:13 y leemos hasta el 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. ¿Escucharon eso? Sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están, ¿en dónde? En casa. En casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire qué diferencia hay en estas obras. ¿Cuál es el principio de estas buenas obras? Es necesario que evaluemos cómo estamos sirviendo, para quién estamos sirviendo, cuándo estamos sirviendo, si es en la voluntad de Dios, si es en el tiempo de Dios, si está direccionado total y absolutamente para la gloria de Dios, si hemos tenido compañerismo con Dios para ir en su nombre, porque vamos es en su nombre, o sea, enviados por Dios a hacer algo para la gloria de Dios, por más pequeño que sea. Por más pequeño que sea. Ustedes pueden observar que en la vida de Pablo muchas veces le fue estorbado para ir a un lugar. Él quería, pero no era la voluntad de Dios. Y Dios le estorbaba. Y lo estaba encaminando todo el tiempo. Y él era sabio. Y no se rebelaba. Él no se ufanaba de lo que él mismo era. Él decía que era el más pequeño de los apóstoles. Incluso fue denominado como si fuera como un abortivo, o sea, el último de todos. Y el más pecador de todos. Ese era Pablo. Obviamente que eso no pasó de la noche a la mañana. El apóstol Pablo, para llegar a ese conocimiento de Dios y de él mismo, pasó mucho tiempo. Y todos estamos en ese proceso de madurez espiritual. Todos estamos en ese proceso. Por eso decía ahora que el cristianismo es dinámico.
Todas estamos creciendo, estamos de menos a más. Pero muchos empezamos de más a menos. Y eso se llama orgullo, soberbia, altivez. Algo importante para pasar al siguiente versículo es que el texto nos dice que has perdido. No dice que has perdido, sino que has dejado a un lado el primer amor. Ningún creyente, quiero que nunca olviden esto, ningún creyente nacido de nuevo puede perder el amor de Dios. Sería perder el Espíritu Santo, o sea, perder la salvación, y es algo que no se pierde. Contristamos al Espíritu Santo, apagamos el Espíritu Santo, pero Dios lo aviva. Dios aviva la iglesia, Dios aviva al creyente por el poder de su palabra. Y eso es lo que está haciendo con la iglesia, avivándola con su palabra. Y eso es lo que hacía con la iglesia de Éfeso y las 7 iglesias que iban a escuchar ese mensaje. Ese último mensaje de parte de Dios para que avivaran sus corazones y pudieran enfrentar lo que estaban viviendo con tribulación, con persecución, con muerte. Y la iglesia tiene que estar avivada en la palabra y cimentada en la palabra, entendiendo que Dios es soberano y que está en control absolutamente de todo. Y que nada de lo que pasa en este mundo y en esta tierra y en el universo se sale de su perfecta voluntad, de su dominio, de su soberanía. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Ese es nuestro Dios. Creyente nacido no puede perder el amor de Dios, no puede, se enfría, se contrista, pero no lo puede perder, porque la salvación es de Dios. Y el Señor está comprometido contigo y conmigo en esa salvación. Aquí se refiere a que has dejado de andar en el Espíritu y estás andando en las obras. Eso es lo que está diciendo allí. Has dejado a un lado andar en el Espíritu, andar en el amor de Dios, andar en esa dirección del Espíritu Santo que siempre está enfocado a hacer todo para la gloria de Dios. El Espíritu Santo glorifica al Hijo y glorifica al Padre en todo lo que hacemos, en oración. Cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando testificamos de Cristo, cuando probamos los espíritus, cuando combatimos ardientemente por la fe. No somos nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Pero cuando no está el Espíritu Santo en nosotros, dañamos, juzgamos, nos enseñoreamos, nos sentimos orgullosos de nuestra teología. Y qué triste ese momento porque no estamos mostrando a Cristo. Apocalipsis 2:5. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Recuerda. ¿Qué es recordar? Este es un imperativo presente activo. Es como decimos coloquialmente, recordar es vivir. Eso es lo que está hablando aquí, recuerda y vive. Recuerda y no se te olvide lo que eras antes y sigue siéndolo. Recordar es vivir. Recuerda, este es un imperativo presente activo con el significado de mantenerte siempre en mente. O sea, nunca lo olvides, manténtelo siempre en tu mente. ¿Cuál es ese primer amor? ¿Cómo es ese primer amor? Y ese primer amor es Cristo. O sea, cuando dejas esa unión vital del primer amor, estás dejando a Cristo. Los creyentes son siempre exhortados a recordar su previa condición de pecado en comparación con la nueva posición de gracia y misericordia de Dios por medio de Cristo. Nunca nos olvidemos de dónde estamos, dónde estuvimos. ¿Quién nos salvó y por qué nos salvó? ¿Y quién éramos antes de que el Señor Jesucristo nos salvara? Pero nos olvidamos de lo que éramos. Y empezamos a enseñorearnos de los hermanos. Y como les decía en la clase pasada, empezamos a escandalizarnos con los pecados de otros. Y nos escandalizamos con nuestros propios pecados. Empezamos a justificar lo que somos externamente con teología, con obras. Y no he mirado que realmente cómo estoy en mi corazón. Primera de Corintios 10:11. Primera de Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo.
Aquí el apóstol Pablo está diciendo, todo lo que les acabo de leer, todo eso que vivió Israel, son escritas para testimonio de esta generación. Que no se olviden de lo que ellos vivieron y cómo pecaron y por qué pecaron y cómo fueron juzgados por sus pecados. Y dice el 12, 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Tenemos que estar examinándonos todos los días a la luz de la Escritura, con la dirección del Espíritu Santo, no engañándonos a nosotros mismos, porque la religión te engaña. La religiosidad te engaña a ti mismo y endurece tu corazón frente a lo que Dios dice. El escritor de Hebreos dice, no endurezcáis vuestros corazones, escuchad al Espíritu Santo hoy, no sea como en el tiempo de la provocación, cuando este pueblo me probó, viendo mis obras 40 años. Y el escritor dice, este pueblo siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. La dureza de corazón y la incredulidad no le permitió al pueblo de Israel ingresar a su reposo, entrar a la tierra prometida. No tener amor de Dios es no tener fe en Dios, confianza y dependencia a Dios y obediencia a Dios. Es un llamado a reflexionar cuando el Señor está diciendo, recuerda, es un llamado a reflexionar. Es un llamado a reflexionar, no son con la base de lo que ellos piensan, o sea, su reflexión no está basada en lo que ellos pensaban porque estaban equivocados. Ellos estaban engañando a sí mismos. Esa reflexión tenía que ser basada en lo que Dios estaba diciendo. Pues es así dice el Señor, o así les dice. Reflexionen, estremezcan ante la palabra, tiemblen ante la palabra y tomen decisiones con base a lo que el Señor ha dicho. Así dice el Señor. Pero es imposible de que yo pueda comprender, que yo pueda amar la voluntad de Dios, si mi mente, si mi entendimiento está centrado en lo que es el mundo, el liderazgo del mundo, las obras del mundo, el protagonismo del mundo. Hay muchas iglesias que son protagonistas con obras, mega iglesias. Y no estoy criticando, porque realmente no significa que una mega iglesia entonces no tenga a Cristo, ni el amor de Cristo. Ni tampoco una iglesia pequeña va a significar que tampoco está Cristo. Se trata de la calidad, de quién está motivando esas obras. Y cuál es la motivación de cada líder o cada persona que está trabajando en la obra de Cristo. Por eso en Romanos 12:2 el apóstol Pablo dice, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi entendimiento, mi mente tiene que ser renovada todos los días. ¿Por qué? Porque el mundo está permeando tu mente. El sistema está permeando tu mente y poco a poco hace que te deslices. Poco a poco hace de que empieces a abandonar tu primer amor. Empieces a dejar ese primer amor por Cristo. El presente en que se conjuga el verbo es una acción continua. Está diciendo, recuerda y sigue recordando. Recuerda y sigue recordando continuamente. Pues decía, la relación con Cristo es dinámica todos los días. Tenemos que mirar dónde estamos, para dónde vamos y quién es el que va a nuestro lado. Y cuál es la meta de lo que estamos haciendo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo dice el escritor de Hebreos en Hebreos 12. Es un mandamiento, no es un favor. El Señor no está llamando, oiga, hágame el favor. No, es un mandamiento. Es un mandamiento de volver en sí y de reflexionar sobre la situación en que se encontraban, porque era delicada. Era una situación crítica que estaba la iglesia, que estaban los creyentes y los líderes de esa iglesia. Hay algo que debemos tener claro, que el evangelio siempre será reflexivo. El evangelio no se trata de consejos. Se trata de la palabra de Dios que da vida. Y esa autoridad es soberana, es absoluta y completamente inerrante y suficiente para que podamos ser perfeccionados a la estatura del varón perfecto. Algo que se debe tener claro es que el evangelio es reflexivo y nos lleva a examinarnos hasta lo más profundo de nuestro ser. Y su finalidad es llevarnos al arrepentimiento. Esa es la finalidad de la palabra del Señor. Llevarnos al arrepentimiento.
llevarnos a ver nuestro pecado y a ver la gloria y la santidad de Dios en Cristo Jesús. Vamos a Hebreos 4:12. Este Hebreos 4:12, el contexto del capítulo 4, está hablando de ese pueblo que está haciendo recordar con las viejas glorias y los errores y los fracasos del pueblo de Israel en su dureza de corazón y su corazón no arrepentido y lleno de incredulidad y de rebeldía en contra de Dios. Él está diciendo, la palabra del Señor es autoritativa y tiene poder y dominio de autoridad sobre la vida y sobre el creyente y sobre la iglesia. Pues una de las primeras y de las 5 horas es solo escritura. Es la autoridad de la iglesia. No es el pastor, no es la denominación, es la palabra del Señor que da gloria a Dios. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta lo partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Qué tremendo este texto, nos lo sabemos de memoria, pero no miramos la gravedad y la seriedad de lo que está diciendo la palabra del Señor. Es autoridad, pero también hay juicio, también trae bendición, restauración. Pero por eso es que Dios le dice a David, ¿por qué tuviste en poco mi palabra? Por eso pecó. Porque no amó la palabra del Señor, amó más a su pecado, amó más sus deseos y sus deleites y pecó con Betsabé. Eso pasa cuando no amamos la palabra del Señor, cuando la dejamos a un lado. Pero ese amor a la palabra del Señor tiene que traducirse en amor al prójimo, y amor a Dios y amor al prójimo. Esa palabra no puede quedarse sin amor, porque si no, no es una espada, no es nada. No es nada que glorifique el nombre del Señor, antes trae juicio. Porque hay pastores que han adulterado la palabra del Señor, le han quitado y le han puesto. Dios tenga misericordia de esos hombres y misericordia de todos aquellos que predicamos la palabra, y que Dios nos ayude, que Dios nos guíe a predicar todo el consejo de Dios. Lo que expresa aquí de la eficacia y poder de la palabra lo declara para que ellos supieran que no podían ser despreciada con impunidad. La palabra ya no puede ser despreciada porque está despreciando a Dios mismo, y el mundo es juzgado por la palabra del Señor. Y será juzgada, y el enemigo será vencido por el poder de la palabra. Es una espada. Nos defendemos con la palabra, por amor a Cristo, y con el propósito de ser parte activa en la salvación de otros para la gloria de Dios. Siempre que el Señor se dirigía a nosotros, o se dirige a nosotros por medio de su palabra, lo hace seriamente con el fin de llegar hasta nuestros más profundos pensamientos y sentimientos, y así no hay parte de nuestra alma que no pueda ser despertada. La palabra nos llega hasta lo más profundo, es reflexiva, nos lleva a interiorizar quién es Dios y por qué es Dios. El evangelismo, esto mira lo que dijo John MacArthur, que es tremendo lo que dice John MacArthur. El evangelismo moderno, enamorado de psicología y la autoestima, dando como resultado una generación dentro de las iglesias tan ensimismados que no pueden discernir. Muchos no están ni siquiera interesados en el discernimiento. Su enfoque espiritual se centra en sí mismos y en satisfacer sus propias necesidades. Lo dice John MacArthur. Y así está la iglesia. Y así está la iglesia, amados hermanos. Vámonos a Génesis 3:7. Génesis 3:7. Al principio, mire lo que Dios le dice a Adán y Eva. Génesis 3:7. Han pecado. Tomaron la decisión voluntariamente de abandonar a Dios, de vivir independientes de Dios. Fue un fracaso del amor, la desobediencia. Porque no se olvide que los mandamientos de Dios tienen como base amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Mire tan tremendo esto. La base de los mandamientos, de las ordenanzas de Dios, de la ley moral de Dios es amor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, obras de hombre. Trataron de cubrir su pecado con obras, con su propia santidad, cubrirse la desnudez, y era imposible. Se sentían desnudos, seguían estando desnudos delante de Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú?
Dios sabía. Dios sabía dónde estaba el hombre, pero el hombre no sabía dónde estaba. ¿Dónde estás tú? ¿Has dejado tu primer amor? ¿Estás enfrascado en obras? Obras sin Cristo, sin el amor de Dios, sin una relación vital con Cristo, pero primero con tu prójimo y luego afuera. ¿Qué es lo que estás viviendo y cómo estamos viviendo? El Señor los llama a reflexionar en dónde has caído, de dónde has caído, de dónde has caído. Este es un indicativo perfecto activo. El abandono del primer amor llegó a ser un estado constante de negligencia. ¿Escucharon eso? Eso es lo que está implicando aquí este verbo. Es un estado constante de negligencia. Se engañaban a sí mismos. Estaban negligentes, no querían volverse. Pero el Señor tiene que llamarlo. Tiene que llamarlo si nos está llamando. El Señor les llama a que miren al pasado y evalúen cómo era su relación con Dios y qué amor era el que había en ellos para con el prójimo y el que ahora tenían y cómo su relación con Él a través de ese amor. Y no miren dónde has caído y vuelvan de nuevo a esas primeras obras, vuelvan de nuevo a ese primer amor, a esa relación, a ese compañerismo, esa unión vital con Dios a través de la persona de Jesús. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Al ser examinados por el Señor, ellos debían volverse a una restauración espiritual y todo comenzaba con arrepentimiento. El primer paso a ser restaurados espiritualmente empieza con un arrepentimiento, de forma total e inmediata. No se trata de una obediencia selectiva, o que mañana sí, tal vez no, quizás mañana. Dale prórrogas a obedecer al Señor, a arrepentirse. Si lo haces, estás amando más tu pecado. Dice que todo aquel que confiesa su pecado, o sea, se arrepiente y se aparta de él, alcanzará misericordia. Era un arrepentimiento de forma total e inmediata. Era una acción con urgencia, ya que era de vida o muerte su situación. Es de vida y muerte la situación de la iglesia. Necesita ser despertada, de ser avivada, a volver de nuevo a su primer amor, de volver de nuevo a Dios, de volver de nuevo a la senda antigua, como lo estudiamos en la clase pasada, de volver a los primeros caminos, para que tuviesen paz, relación vital con Cristo. Pero ese pueblo de Israel, en los tiempos de Jeremías, dijo: no andaremos, dijeron. Voluntariamente se rebelaron en contra de Dios y tuvieron sus consecuencias. Este arrepentimiento debía ser consciente, que los debería llevar a volverse su camino y alinearse con el Señor. El arrepentimiento es más que un propósito de enmendar el daño hecho, es una disposición interna e inmediata de nuestro mal proceder delante de Dios, y esta motivación tiene como base quién es Dios y por qué es Dios. No se trata solamente de enmendar, sino volvernos con todo. Volvernos con todo. El arrepentimiento es crucial para una relación de fe con Dios. El término hebreo significaba un cambio en nuestras acciones, mientras que en el griego se entendía como un cambio de mentalidad, cambiar de manera de vivir. ¿Cómo? A través de un cambio de manera de pensar. Metanoia. Un cambio de manera de pensar. Y eso solamente lo hace la palabra del Señor. Renueva tu mente. Como decíamos ahora, va hasta lo más profundo de tu ser y muestra quién realmente tú eres. No se trataba de un cambio de obras o cantidad de ellas. Era un llamado a volverse a una unión vital con Dios a través del perfecto amor que es en Cristo Jesús. No está diciendo sus obras no me sirven, hagan otras. No, vuelvan de nuevo a su primer amor. Lucas 15:17. Lucas 15:17. Mire lo que pasó con el hijo pródigo. Lucas 15:17. Y volviendo en sí, o sea, reflexionó, se miró a sí mismo, vio la condición donde estaba y qué estaba haciendo. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo te convence de justicia, de juicio y de pecado. Y volviendo así dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Primero invoca a Dios. Pecamos primero contra Dios y luego contra el prójimo.
Pero nosotros tenemos unos estándares de que pecamos en contra del prójimo primero que Dios. Y entonces nos justificamos que esa persona se merecía lo que yo le estoy haciendo. Y en vez de pedir un arrepentimiento genuino, es un remordimiento para callar nuestra conciencia o para mejorar alguna relación. Pero mi relación con Dios no se ha mejorado, no ha cambiado, porque no he ido primero a Él. El pecado atenta primero en contra de Dios y después contra el prójimo. Por eso es que Él dice, he pecado contra el cielo y contra ti. El Señor estaba decidido a actuar enérgicamente en caso de que no se arrepintieran de lo que Él había visto el mal en ellos. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Es una advertencia de urgencia de no volverse su proceder, porque Él viene pronto a ejecutar un juicio en ese momento. Pero también está hablando del futuro. También está hablando del futuro. El Dios de ayer es el Dios de hoy y el Dios de siempre. Él es el mismo ayer, hoy, siempre. Era un juicio seguro e inmediato. Apocalipsis 1:19. Mire lo que dice Apocalipsis 1:19, volvemos allá. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son. Eso es lo que estaba mirando, lo que estaba pasando en la iglesia en ese momento, y las que serán después de estas. Está hablando de la iglesia universal en todo tiempo, en toda la plenitud de los tiempos. Le dice que iba a quitar el candelero de su lugar. ¿A qué se refiere esto? No está hablando que iban a perder la salvación, que iba a quitar la iglesia, porque el candelero era la iglesia iba a ser removida de Éfeso, iba a ser puesta en otro lugar, o sea que realmente era un juicio. La iglesia le sería dada una oportunidad para arrepentirse, por eso nos está llamando al arrepentimiento. Por eso Dios siempre enviaba a sus profetas para que el pueblo se arrepintiera, para que se volviera a sus malos caminos. Esa es la disciplina de Dios, esa es la enseñanza de Dios cuando llama a su pueblo. Cuando llama a su pueblo. La palabra griega para quitar puede ser tomada como una indicación de calma deliberada y judicial, o sea, con juicio. No habría un súbito desarraigo como con ira, sino un movimiento que terminaría con la pérdida del lugar que la iglesia había sido y ocupaba en ese lugar. La iglesia de Éfeso, con el tiempo desapareció. Pero hubo un despertar, o sea, la carta tuvo un impacto en esa gente, en esa generación. El juicio que vendría sobre la iglesia de Éfeso es que sería cambiada de lugar. Esto es, la iglesia de Éfeso dejaría de existir como iglesia en ese lugar. Y esto sucedió finalmente en alguna fecha después. El llamado del Señor y la advertencia fue atendida por la iglesia de Éfeso. De los padres de la iglesia hay un hombre que se llama Ignacio, y él escribió después de esta carta, 20 años después, mire lo que escribió a la gente de Éfeso: di una tierna bienvenida a vuestra iglesia que se ha vuelto tan querida para nosotros por su naturaleza íntegra, caracterizada por la fe en Jesucristo, nuestro Salvador, y amor a Él. O sea, que hubo un despertar. O sea, la palabra del Señor no regresa vacía. Y por lo que fue mandada, hará. Y no regresa vacía y cumple su propósito. El propósito de la iglesia de Éfeso era conmover sus corazones a que se arrepintieran. A que se arrepintieran, y así pasó. Apocalipsis 2:6 dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué eran estas obras de los nicolaitas? O sea, esta iglesia aborrecía el pecado. Debes aborrecer el pecado, mas no al pecador. Aborrece lo que hace el pecador. Pero debes amar con el amor de Cristo ese pecador que venga en arrepentimiento y fe. No un amor de compañerismo con Él, ni de aceptar lo que Él hace. No, es un amor de arrepentimiento. Es un amor que es basado en la verdad, en predicarle el Evangelio y decir en qué condición se encuentra ese hombre o esa mujer. Debemos aborrecer los hechos malos de los hombres, no a los hombres mismos. Aquí está hablando de nicolaitas. Estás aborreciendo la doctrina de los nicolaitas. Doctrina perniciosa que se introdujo. ¿Qué quería decir esa doctrina? Que se introdujo en las iglesias de Éfeso y de Pérgamo, específicamente en las dos iglesias estuvo esa doctrina.
siguiendo la doctrina de Balaán. ¿Y qué es lo que decía Balaán? Invitaba a la iglesia a que comiera comida sacrificada a ídolos y a pecados sexuales. Y entonces esta gente creía que porque la gracia de Dios era suficiente, tenían libertad para pecar. Se parece algo parecido que llama iglesia creciendo en gracia o creciendo en desgracia. O sea que la gracia de Dios le da libertad para seguir pecando. No. Error, amado hermano. Hay unos que dicen que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, entonces va a seguir pecando. No, la gracia me da libertad para no pecar más, para amar más la santidad del Señor, para honrar el nombre del Señor, para vivir en integridad. Eso tiene que motivarte a ti. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído lo que el Espíritu dice a la iglesia, oiga, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Este significado del que tiene oídos para oír que oiga, lo encontramos en las parábolas del sembrador. Realmente ese término es un juicio, porque solamente pueden entender los que espiritualmente discernían espiritualmente las circunstancias. No naturalmente, no podían entender naturalmente las parábolas, porque las parábolas eran para los discípulos, para que ellos entendieran. Pero aquí está lo del que tiene oídos para oír que oiga. ¿Qué quiere decir? Es un hebraísmo y es el siguiente: si uno puede oírlo, uno debe obedecerlo. Diciendo, como ustedes me pueden oír, como ustedes me pueden entender, porque el pueblo de Dios es el único que puede entender el mensaje o el idioma de Dios. Y entonces, como lo entendemos, tenemos que movernos a obedecer lo que el Señor dice. Lo que el Espíritu Santo está diciendo a los seguidores de Cristo de las congregaciones de Asia Menor es tan importante que si uno escucha, debían obedecer. Debían obedecer porque no vendría juicio. Hay un juego de palabras en estos versículos en griego. El que tiene oídos para oír es el que vence. Escuche, el que interpreta, el que analiza espiritualmente y toma decisiones y obedece, vence. Es una forma del verbo nikao, que significa ganar, conquistar, perseverar y salir victorioso. El hombre y la mujer que escucha la palabra del Señor y obedece es más que vencedor. Es más que vencedor, da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Con cada carta hay una promesa para que el que triunfe y salga victorioso. El verbo se repite frecuentemente en el libro de Apocalipsis, cuyo tema principal es la victoria de la iglesia sobre el mal. Ese es el tema principal de Apocalipsis, la victoria de la iglesia sobre el mal, o sea, la victoria de Cristo sobre el mal. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Vamos a Apocalipsis 22, 1 y 2, para que podamos interpretar esto. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de las calles de la ciudad y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando a cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. A los cristianos, hermanos, está hablando de ese árbol de la vida, esa vida eterna. Está hablando de la Jerusalén celestial. Está hablando de ese paraíso que Dios ha guardado para ti y para mí. De ese lugar donde sacaron a Adán y Eva, donde está el árbol de la vida. Está hablando de ese paraíso de nuevo otra vez. Vamos a estar allí, en compañerismo total y absolutamente con Dios, porque somos más que vencedores en Cristo. Somos más que vencedores en Cristo. Y con esto termino. Esto lo dijo el pastor Samuel Pérez Millos. A los cristianos no se les conoce en el mundo por la doctrina, ni por la forma de culto que tienen, sino por la relación de amor de los unos para con los otros. El amor hacia el prójimo es una evidencia del amor del Señor. Cuando el testimonio del amor es debilitado por su ausencia, de ese amor ágape, o sea, amor de Dios, haga lo que haga lo que tú hagas, siempre, nunca será aceptado por Dios, ya que lo único que muestra a Cristo para la gloria de Dios es el amor. Es el amor. Y con este texto terminamos. Primera de Juan 4, 7 al 12. Primera de Juan 4, 7 al 12. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios,
y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor es perfeccionado en nosotros. Amados, ama o muere. Tiene que motivarte a amar a tu prójimo, amar a Dios, amar la obra del Señor, y que esa sea tu motivación, no el galardón de los hombres, no el aplauso de los hombres, no el que dirán y pensarán los hombres, sino el que dirá y el que piensa Dios acerca de lo que estoy haciendo. Pero eso tiene que ser imperativo en tu vida. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús quiero darte gracias por tu palabra, porque sé que tu palabra, Señor, ha conmovido nuestro corazón. Y yo te doy gracias, Señor, por la predicación de tu palabra, porque has sido tú, Señor, y tu Espíritu Santo llevándonos a entender y a reconocer nuestros pecados, porque hemos dejado el primer amor. Padre, te pido humildemente por la congregación y por todos aquellos que me ven y me escuchan. Y te pido humildemente por mí y mi familia, Señor, que tú nos ayudes a vivir en amor todos los días, unidos los unos a los otros, mostrando de que tú nos has amado con amor eterno, y solamente podemos hacerlo cuando amamos al prójimo, cuando amamos el Señor que nos permite hacer la obra en el prójimo. Ayúdanos, Señor, provee para nuestras necesidades, amado Padre. Guíanos todos los días por señal de justicia y de verdad, porque hacemos de que tú eres nuestro pastor y estás pastoreando tu iglesia y que estás en control de toda circunstancia y de toda situación. Padre eterno, ayúdanos, guíanos, guárdanos y protégenos. Todo esto, Señor, te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados y amadas, el Señor me los bendiga. Dios nos guarde y nos ayude a perseverar, a dar la buena batalla de la fe, a entender de que el Señor nos ha amado con amor eterno. Que realmente volvamos a ese primer amor, volvamos a esas nuevas, a esas buenas obras, a esa primera obra que teníamos, a esa primera relación que teníamos con Cristo. Dejemos de andar en piloto automático, dejemos de vivir agradándole a los hombres, primero agradémosle a Dios y vivamos para la gloria del Señor. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Nos estamos viendo esta semana en los diferentes estudios y devocionales. Que Dios los guarde y oren por nosotros. Estaremos orando por ustedes. El Señor los bendiga. Un fuerte abrazo.